Hola, hola, bienvenidos una vez más al podcast de Hue Management por su servidor Javier Garza y también por Rafa Cendejas. Bienvenido. Javi. Una semana más, Rafa. Una semana más. Sin falta. Exacto. Ahí vamos. Ahí la llevamos. Estábamos hablando, Rafa, las semanas anteriores acerca de el crecimiento profesional, ¿verdad? De cómo en ocasiones lo vemos de distintas maneras. La primera semana hablamos específicamente de un aumento, o más bien aumento de puesto, o ¿cómo se dice? Una subida de puesto. Subir de puesto. Subir de puesto tal cual, sí. Subir de puesto, perdón. Hablamos ahí un poquito del juego organizacional, de qué trataba, unos consejos que nos diste para seguir, o una guía más o menos de cómo aumentar tus probabilidades para poder subir de puesto o para que estuvieras ahí más en el radar de la gente que se encarga de subirte de puesto. Sí. Luego, la segunda semana o la semana anterior, hablamos acerca de cómo para muchos el crecimiento profesional quiere decir ganar más dinero. Entonces hablamos también, y algo que yo me quedo de la semana pasada es que dijiste, el ganar más dinero era una consecuencia de tu crecimiento profesional, que venía después del crecimiento y que no había solamente por qué enfocarse en esa fuente de ingresos, sino que tú nos decías y nos aconsejabas, entre más fuentes de ingresos tengas, entre más te puedas diversificar, que mejor, ¿no? Tener 1, 2, 3, 4, 5, las fuentes de ingreso que sean, que puedas emprendiendo, teniendo otros negocios, etcétera, que era la mejor manera, ¿verdad? Sí. Entonces, con eso resumimos las 2 semanas. Nos vemos. Gracias. No. Entonces, esta semana, Rafa, a mí me gustaría que platicáramos, y habíamos dicho que íbamos a hablar justamente de una tercera parte de lo que para nosotros era el crecimiento profesional, que es ver el crecimiento profesional como el adquirir experiencia o adquirir conocimiento. Exacto. De cierta manera, y que eso pues te va a hacer precisamente crecer profesionalmente. Entonces, hablando un poquito, o si lo separamos por conocimiento y experiencia, yo creo que podemos empezar por ahí. En la parte del conocimiento, ¿tú qué nos puedes decir acerca de ahí, de cómo ganar conocimiento? Mira, bueno, de lo que estabas mencionando, en realidad, el simple hecho de adquirir conocimiento o experiencia, o ambas, te hace crecer. O sea, tienes un crecimiento como tal, ¿no? No es que necesariamente tengas que adquirirlo para crecer, simplemente el simple hecho de hacerlo eso es crecer. Eso es crecer, ¿no? Y dentro de esas dos vertientes, si quieres, empezamos con la parte del conocimiento, que es, yo creo que más es mucho más objetivo, mucho más sencillo de explicar. El otro se presta mucho inclusive a debatirlo un poco, ¿no? Pero el conocimiento lo puedes dividir en dos, o sea, son habilidades blandas y habilidades duras, o hard skills y soft skills, ¿no? Y dentro de ellas, pues las habilidades duras o hard skills son prácticamente todas esas habilidades técnicas, lo que necesitas para poder desempeñar el rol que vas a tener dentro de la empresa, ¿no? Podemos poner un ejemplo muy sencillo. A lo mejor vas a entrar a un área de análisis de datos, y vas a estar, tus primeros actividades que tienes que desarrollar ahí son elaborar reportes. Entonces, necesariamente vas a tener que contar con habilidades o experiencia, inclusive experiencia, ¿no? Pero en este caso habilidades técnicas, que serían, por ejemplo, pues un conocimiento tal vez a nivel experto en Excel o en PowerPoint, etcétera. Ese tipo de conocimiento o ese tipo de habilidades técnicas es lo que necesariamente necesitas contar para que puedas tener la oportunidad de ese trabajo, ¿no? O sea, es prácticamente lo que estás haciendo el trabajo, conocer, usar pues, incluyendo herramientas de Microsoft, en fin, ese tipo de cosas es el conocimiento de la habilidad técnica, punto. O sea, no hay mucho que mencionar ahí. La parte interesante en realidad es con las habilidades blandas, que esa es la que puede en un momento dado darte esa oportunidad de crecimiento, y enlazándolo con lo anterior de subir de puesto, etcétera. Estas habilidades blandas son las que las personas necesitan desarrollar y te necesitan aprender. Muchas veces las aprenden, pueden ser por medio de cursos, etcétera, y las otras las pueden adquirir por medio de experiencias, ¿no? Antes de entrar y brincando, regresando un poco a las habilidades técnicas, hoy por hoy
el hecho de tener estos conocimientos, pues prácticamente ya los tienes al alcance de la mano, ¿no? Ya hay tanta oferta de cursos, de diplomados, de maestrías, en fin, no necesariamente presenciales, ya pueden ser en línea, hay gratuitos, hay de cobro, entonces ya ahorita afortunadamente gracias a la tecnología la gente ya tiene más capacidad de poderse hacer de mayores habilidades técnicas o de conocimientos en ese sentido. Aquí la clave es, en cuanto a habilidades técnicas, el que te conviertas también un poquito en autodidacta, ¿no? El que tengas ese gusanito de aprender nuevas cosas, de no limitarte a, pues bueno, mi trabajo se centra en saber Excel, saber PowerPoint, manejar una computadora, etcétera. Es decir, bueno, ya conozco esto, pero ¿por qué no aprendo ahora un poco más sobre cómo analizar la información? No nada más sí, claro, desarrollar los reportes, sino ahora quiero aprender a analizar datos, ¿no? Entender estadística, probabilidad, no lo sé. Okay. Cosas que te van a ir complementando en lo que estás haciendo, y eso ya va a depender 100% de ti, el que tengas ese interés de conocer más y aprender más, y no depender de alguien para que te vengan a capacitar. Que eso dentro de las empresas pasa mucho, ¿no? De repente, igual conmigo se acercan muchos y me dicen, pues es que aquí no me capacitan, pues es que no me dan entrenamiento. Y tomas un rol pues más de víctima que de otra cosa, ¿no? Decir, pues si no me entrenan, pues entonces ¿cómo puedo subir? Pues no esperes a que la empresa, claro, o tu jefe te mande un curso o te diga qué hacer. O sea, ten esa iniciativa, esa proactividad de querer conocer más y aprender más cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la parte de desarrollo de habilidades técnicas, conocimiento en ese sentido, es lo que cabe resaltar, ¿no? Sí, y a tu punto de vista, Rafa, porque yo estaba pensando que curiosamente, digo, hay ciertas habilidades técnicas, como tú dices, o estas hard skills que tenemos que, en ocasiones, para adquirir el puesto que queremos aprender. Pero ¿tú no crees que conforme subes de puesto o los puestos más directivos o más estratégicos de cierta manera, pues a lo mejor ya no se van a necesitar algo tan estratégico? De hecho, y esa es una pregunta interesante. De hecho, en algún punto lo podemos inclusive poner como un diagrama, pero conforme... Otra vez aquí, le pedimos sí, a la productora. pedimos a la productora a ver cómo hacemos un diagrama, pero es básicamente en los entry levels, o sea, tus primeras experiencias profesionales, si lo pusieras trazadas en dos ejes, el eje de las X, por llamarlo de una manera, lo puedes decir, esta es la orientación a la tarea, y el eje de las Y sería la orientación a la parte estratégica, ¿no? Okay. Entonces, si tú dibujaras o trazaras en esas coordenadas conforme vas avanzando de puestos, lo que vas a ver es que los primeros puestos, los niveles más bajos en la organización, están sumamente cargados a la orientación a la tarea, ¿no? Sí. 100%, normalmente el 100% es muy procesal, necesitas saber utilizar Excel y tu tarea es hacer reportes, y ese es tu trabajo, y para eso, y es la descripción del puesto es esa. Conforme subes de puesto, esa orientación a la tarea se va recortando, y en cierta medida la orientación en la parte estratégica va subiendo, ¿no? Hasta que llega, conforme va subiendo en esa pirámide, se revierte la ecuación. Ahora tu necesidad de ser muy pegado a la orientación, a la parte estratégica, es prácticamente el 100% de tu trabajo, un porcentaje muy alto, y la parte de la tarea, el arrastrar el lápiz, el hacer reportes, etcétera, ya no es para lo que estás en ese rol. Entonces, sí, conforme vas avanzando, va cambiando la necesidad de tener cierto tipo de conocimientos técnicos, ¿no? ¿Y crees tú que, bueno, hablabas tú de habilidades técnicas o hard skills y soft skills? Entonces, hablando ahora un poquito de las soft skills, ¿tú crees que es necesario, así como para un puesto más pues, entry level, etcétera, es más necesario lo técnico, por llamarlo de alguna manera? ¿Tú crees que de igual manera o en la misma proporción es necesario que entre más quieras subir a la parte estratégica, desarrolles mejor los soft skills? ¿Sería? Yo creo que es que no es simplemente relacionado con
entre más conozca las habilidades blandas, es la única manera en la que voy a, o solo me tengo que preocupar por eso para subir. O sea, obviamente te va a ayudar, pero la parte de adquirir estas habilidades blandas, y que ahorita entramos a detalle de qué nos referimos, van a decir de qué están hablando, no sé ni de qué me están, de qué me están hablando, en realidad no va amarrado con subo de puesto y necesito forzosamente aprender todo esto. Los ocupas en cualquiera de los niveles, ¿no? Simplemente, por ejemplo, algunas habilidades blandas, uno de ellos puede ser el manejo del estrés, ¿no? O la administración de tu tiempo. Pues eso lo vas a ocupar independientemente de dónde te encuentres en el escalafón de una empresa. O sea, necesitas saberlas, conocerlas, dominarlas, practicarlas, en fin. Entonces no está directamente relacionado. Algunas habilidades blandas las vas a ocupar en todos los niveles. Habrán otras donde sí necesitas forzosamente desarrollarlas para poder tener esa oportunidad de subir. Por ejemplo, si quieres subir de puesto y ya vas a tener gente a tu cargo, ahí forzosamente vas a tener que tener habilidades de liderazgo, habilidades de comunicación muy sólidas, y es así, si no las tienes, probablemente no puedas tener la oportunidad del puesto, o por hacer desde el destino, o por un dedazo a lo mejor subiste, pero probablemente vas a batallar muchísimo manejando a tu equipo, y probablemente te pueda causar el que pierdas esa oportunidad si esas habilidades no las tienes bien dominadas, ¿no? Entonces, las habilidades blandas las vas a ocupar siempre, pero no es necesariamente para subir un puesto, ¿no? Ok, o sea, no son necesarias para subir, pero en el momento en que estás ahí arriba, se podría decir que son muy importantes que las tengas. Sí, porque conforme avanzas en la pirámide organizacional, obviamente ya estás hablando empiezas a tener una responsabilidad mayor, y tu función ya va más en el sentido de cómo manejar equipos de trabajo, cómo crear una visión a largo plazo, cómo hacer que la gente crea en esa visión, te siga, cómo analizar el entorno no solo de la empresa, sino factores macroeconómicos o externos a la empresa, porque de alguna manera te van a impactar el negocio. Entonces, conforme vas subiendo, va requiriendo, a veces necesidades, esas habilidades son parte de tu día a día, ¿no? Que cuando estás en un puesto, en tu primera experiencia, pues en realidad lo que tienes que dominar es pues el proceso que tienes que hacer, ¿no? No sé, contestar llamadas, hacer un reporte, no lo sé. Eso es en lo que te tienes que aplicar, dominarlo, pero a la vez empezar a pensar en que tienes que desarrollar todos esos conocimientos extras. Ahorita que lo mencionas así, y haciendo también un poco de mención o recordando lo que platicamos las semanas pasadas, o en específico con lo del juego organizacional. No sé si a mí me suena esto, a ver qué te parece, pero a mí me suena eso como que lo que hablamos acerca del performance del 10% va muy relacionado a tus hard skills, qué puedes hacer tú, tu desempeño, etcétera. Y la parte que decíamos es muy importante, o la parte de la imagen, tanto física como no verbal, tanto no sé, cómo te ve la gente, cómo te ven los de arriba, los de abajo, etcétera. Como que a lo mejor tendría algo que ver ahí con que tengas de soft skills desarrollados, ¿no? No que sea ligado 100%. Exacto, pero de que puede tener un impacto, sí, definitivamente, porque, o sea, simplemente un ejemplo es, si no sabes cómo canalizar tu estrés, probablemente lo vas a manifestar o lo vas a transmitir con una expresión, una gesticulación, etcétera. O sea, y va a afectar tu imagen. Va a afectar tu imagen, vas a mandar un mensaje, a proyectar algo que a lo mejor no debiste haber proyectado, pero porque no supiste cómo manejar la situación. Y más cuando tienes un equipo a tu cargo, que pues tu equipo está viendo lo que estás haciendo, o sea, te están observando desde cómo llegas de buenas, tu equipo va a andar de buenas todo el día. Si llegas de malas, tu equipo va a estar estresado todo el día. Si llegas triste, tu equipo puede estar preocupado. O sea, siempre van a estar viendo cómo andas y qué imagen proyectas precisamente, impacta en el ánimo de todos los demás. Entonces, el cómo te sientas, pues puede generarlo algo como el simple tema del estrés. O sea, te acaban de avisar que a lo mejor, no sé, te están pidiendo que recortes un porcentaje de tu equipo, ¿no? Y pues a lo mejor sabes que la noticia no es sencilla de digerir, pero lo primero que tienes que hacer es, pues, cabeza fría, y no manifestar el estrés que eso te pueda llegar a generar en ese momento,
porque pues al final de cuentas va a tener un impacto en tu equipo, ¿no? Sí, sí, entonces te digo, no es que va relacionado específicamente, pero a mí me hace sentido esa parte de que, oye, lo que tú sabes hacer, cómo desempeñar tu trabajo, sí te va a ayudar en tu crecimiento, pero te digo, a mí me hace mucho sentido porque esta parte incluso de los porcentajes de que, oye, sí es un 10% ahí un poquito más o menos, pero que no se te olvide desarrollar las habilidades Es blandas súper que van importante. gran parte y que hasta y en cierto punto se vuelven más importantes Sí. que las otras. Sí, totalmente, totalmente. O sea, puede haber gente que pudiera... Que a lo mejor por el nombre no suenan importantes, porque si dices tus soft skills, a lo mejor no es lo más importante que las hard skills o las blandas que lo fuerte o duro, como sea la traducción, pero en el día a día y en tu crecimiento profesional y con un equipo y en este tratar con personas y todo, al final de cuentas las soft skills se vuelven súper importantes. Sí, porque ya cuando estás subiendo a la organización vas a tratar necesariamente con equipos de trabajo, sea tu equipo de trabajo, o puedes estar trabajando a través de otros equipos, que a veces son retos más fuertes, como project managers, PMOs, etcétera, que son, pues no tienes un equipo a tu cargo, tienes que hacer los proyectos avancen y los equipos no son tuyos, entonces tienes que justamente estas habilidades blandas tenerlas súper sólidas para que puedas lograr que la gente trabaje o cumpla con las actividades que se tienen que cumplir para el proyecto, pero no te reportan de manera directa. Entonces, sí tiene mucho que ver, definitivamente, y esas habilidades blandas, pues si no te preocupas por ellas, vas a estar en desventaja con oportunidades hacia arriba, de mayor responsabilidad. ¿No? Pues sí. Tengo yo una lista aquí que dice más o menos, que no necesariamente son todas, pero son algunas de las habilidades blandas. Y ahí va, te las voy a decir, que no vamos obviamente a entrar mucho a detalle en eso. Creo que cada uno de estos da para un episodio completo. Sí, de hecho. De cómo desarrollarlo. Entonces yo creo que en ocasiones, ya en las siguientes ocasiones podemos ir desarrollando una por una, pero tengo administración del tiempo, liderazgo, comunicación, inteligencia emocional, resolución de problemas, empatía, trabajo en equipo, actitud, adaptación al cambio y habilidad para aprender. Sí, digamos que son de las básicas, ¿no? Las más importantes, ¿no? Hay más, pero yo creo que estas, si te enfocas en ir dominando cada una de ellas, te vas a poner en una posición muy por encima de otras personas que a lo mejor están buscando una oportunidad, ¿no? Y sí, efectivamente, cada una de esas pues la vamos a ir manejando como un episodio tal cual. Un tema específico. Sí, porque da para platicarlo pues con calma, ¿no? Es mucha información y son habilidades que otra vez, si no las dominas, si no aprendes, pues te ponen en desventaja. Y aquí hay muchas que sí, algunas sí tienes manera de irte a un curso y hacerte de herramientas, ¿no? Por ejemplo, administración del tiempo, puedes encontrar un montón de información. Bueno, de cada una te puedes meter en internet y encuentras mucha información, pero cada escenario puede ser diferente, que eso es lo interesante. O sea, a unos les pueden servir ciertos tips de cómo administrar su tiempo, cómo manejar el estrés, y a otros les pueden funcionar otras herramientas. Por eso vale la pena que profundicemos en cada una de esas, como para capítulos posteriores, ¿no? Ok, entonces decíamos, ahora sí que recapitulando hasta donde vamos ahorita, específicamente acerca del conocimiento, de cómo adquirir conocimiento, decías tú, súper importante volverse un autodidacta. Sí. Pues es una habilidad blanda, ¿no? Es una habilidad. Una habilidad de aprender por ti mismo, de buscar cosas, etcétera. Si no puedes tú solo, pues, o más bien no que no puedas tú solo, pero si buscas algo más especializado, pues hay certificaciones, diplomados, cursos online, etcétera, que te pueden dar las herramientas o que te pueden incluso hasta, no nada más transmitir un conocimiento, sino incluso hay unas muy especializadas que certificaciones que son necesarias para llevar a cabo otros trabajos, ¿no? La de Six Sigma, las de Six Sigma más bien, las de, no sé, las de Apix, diferentes certificaciones que puede haber y ya depende de ti, de lo que busques, ¿no? Entonces, una vez teniendo esas habilidades, esos conocimientos, perdón, habilidades, conocimiento, decimos, todo lo que puedas hacer, lo que puedas
hacer técnico con las manos, etcétera, cálculos, escrito, leído, todo eso vendría siendo como que las hard skills. Lo tangible, por decirlo de alguna manera, y lo intangible serían las soft skills, que serían el hecho de, pues más cómo te comportas, con cómo reaccionas ante las situaciones, cómo tomas decisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Eso yo creo que ahí engloba en pocas palabras lo del conocimiento. La parte del conocimiento, ¿no? El adquirir conocimiento. ¿Y la parte de la experiencia? La parte de la experiencia se puede generar mucho debate, ¿no? O sea, si dices, oye, ¿cómo adquiero experiencia? Pues ahora sí que tendríamos que empezar por definir qué es para ti experiencia, por ejemplo. Para mí, experiencia es el conocimiento aplicado o la habilidad aplicada. Sí, el conocimiento que adquiriste a través de un cierto tiempo. Conocimiento que adquiriste a través de un conocimiento aplicado que adquiriste, vamos a decir, en un año. Entonces, tu experiencia en ese tema es de un año. ¿Para ti? Digamos que sí, por ahí va. Okay. Hacia donde yo quería enfocarlo, el tema de la experiencia es, no sé si te has fijado que muchas veces cuando viene una descripción de un puesto, pues estás aplicando por una vacante y la vacante dice 5 años de experiencia en tal actividad, ¿no? Y tú ves el puesto y dices, pues sí los tengo. De hecho, tengo a lo mejor 10 años de experiencia, no 5, tengo 10. Cuando realmente platicas con la persona y empiezas a cuestionar realmente o querer realmente analizar si tienes experiencia, no estás realmente diciendo, oye, estuviste 10 años haciendo esa función. Quieres realmente si en esos 10 años tuvo diferentes situaciones que le generaron el tomar approaches diferentes o decisiones diferentes. Eso es en realidad la experiencia. Entonces, pueden haber personas que te dicen, tengo 10 años de experiencia y resulta que no, que lo que tienen son a lo mejor 2 años de experiencia y 8 años repitiendo lo que aprendieron en los primeros 2 años. ¿Sí me explico? Entonces, ahí es la parte tricky de este asunto. O sea, cuando dices experiencia, pues no necesariamente el que estés 10 años haciendo el mismo puesto significa que tienes 10 años de experiencia. O sea, son cosas diferentes. Okay. Entonces, de acuerdo a esto, entonces la experiencia viene, podríamos decir, del movimiento. O sea, decir, oye, estuve 2 años haciendo esto, y lo estuve 3 años haciendo esto, lo otro, y lo estuve 3 años haciendo lo otro. Entonces, si ¿viene del movimiento? Cambiar de actividades o adquirir nuevas habilidades, nuevas responsabilidades, sí. Necesariamente tienes que cambiar, tienes que salir a veces de tu zona de confort, porque muchas veces dominas tu posición y dices, yo aquí estoy feliz, manejo, soy el experto en este tema. Pues sí estás encerrado ahí en tu cajita, en tu zona de confort, bien a gusto, pero no estás adquiriendo ningún tipo de experiencia. O sea, lo que ya aprendiste, lo que ya dominas, pues ahí está. Si no te mueves de ahí, difícilmente vas a adquirir experiencia, ¿no? Pero si por donde vas de movimiento es andar brincando de puestos. Bueno, ahí te va. Siguiente pregunta. Mi siguiente pregunta de empresas, es, no de puestos, de empresas. Mi siguiente pregunta es, si dices, oye, sí es bueno que ya te hiciste el experto en cierto tema, en cierta actividad, en esta parte del proceso, por así decirlo, eres el go-to de todas las personas, oye, si tienes un problema con esto, ve con fulanito porque él te va a arreglar. Ya pasó, no sé, un año, 2 años, 3 años, o no sé, 10 años. Pero entonces, ¿cuál sería? Esta pregunta es buena. ¿Cuándo es bueno, entonces, cambiar de un puesto o cambiar de lugar, de actividad? ¿Cuándo crees tú? Mira, es que no hay una regla que diga, tiene que ser exactamente este tiempo. O sea, uno tiene, obviamente, tener esa hambre y ese deseo de crecer o de subir de puesto. Esa es una. Pero ninguno de los extremos es como en cualquier cosa en la vida, los extremos no son buenos. O sea, no se vale que llegues a un puesto, a los 6 meses ya lo dominas y digas, ya me aburrí, ya me voy. ¿Qué sigue? Okay. Tampoco, pues está bien, y hay empresas que te obligan, que te empujan a decir, oye, pues este amigo ya lleva ahí 4 años haciendo lo mismo y
Si no le dices nada, él se puede entrar otros 10. Realmente queremos a alguien que no tiene ningún tipo de drive o de motivación para superarse. O sea, ni un extremo ni el otro son buenos o son ¿Y tú no crees que convenientes. algunos de ese tipo de pues no sé, empleados sean o sea, ¿no crees que son necesarios para las organizaciones? Porque imagina, al final de cuentas, supervisores hay uno, o bueno, varios, ¿no? Pero me refiero a que entre más sube la pirámide, como dices tú, son menos los puestos. Entonces, ¿no crees tú también que es algo conveniente para las organizaciones o para las empresas que no todos su meta sea crecer? Yo creo que la palabra no es conveniente, o sea, es necesario, pero Okay. conveniente no es de que le convenga a la empresa tener personas así. Es necesario por la actividad, por muchas razones, Ajá. sí. O sea, necesario sí, conveniente no. Porque al final de cuentas, pues es como no sé, una analogía, un equipo de fútbol. O sea, pues necesitas a 11 personas. No te conviene tener en el equipo a 5 personas, pues que son, pues voy y cumplo, voy y me paro ahí porque pues, estoy adentro de la cancha, entonces soy parte del juego, ¿sí me explico? Pues y ahí se pueden entrar 10 años. ¿Te conviene tener una persona así como, pues no, lo necesitas, sí, ¿no? Pero que te convenga, no sé. Mira, siguiendo tu misma analogía del fútbol, dices tú, oye, el fútbol se gana con goles, ¿verdad? Tú y yo lo sabemos Sí, mucho, tú y sí, yo sí. nos gusta mucho el fútbol, después podemos hacer un Luego episodio platicamos de de fútbol. soccer. Entonces, pero ¿qué tan conveniente? Pues, a eso voy, porque a lo mejor se escucha medio fea la palabra, pero a lo mejor, ¿qué tan conveniente es o qué necesario es tener 5 goleadores? ¿Qué tan necesario es tener 5 goleadores? O Pues no, si o tus conveniente es goleadores, que no sean los 5. si estás hablando de un equipo de ventas, te conviene que los 11 sean goleadores. ¿Sí me explico? Entonces depende del contexto. Depende, exacto. Ya, okay. O sea, pero de que necesitas forzosamente, los necesitas, que te convengan, es el término, la palabra es Se escucha sí, como medio que estás violenta. siendo la empresa ventajosa de que le conviene tener gente que no tenga aspiraciones, no creo, o sea, no, yo creo que por ahí no va. Este, los necesitas, sí, los necesitas, pero yo creo que sería al revés, no te conviene tener gente que esté ahí 10 años, o sea. Pero bueno, tengo un año en un puesto, o 2, y ya soy el experto. ¿Me conviene cambiarme o no? Pues depende, o sea, otra vez, o sea, puede ser Así que me sí, vas a pues traer así toda te va a la traer, tarde. te dije, este tema de la experiencia Ok. es que hay muchos factores en el que te podría decir sí y algunos en que te puedo decir que no. O sea, cada escenario va a ser diferente, no hay una respuesta absoluta de sí o no. Lo único que sí he visto, y regresando al tema que de repente hablamos del principio, de estos cambios generacionales, Eso ¿no? te iba a decir. Lo que sí he visto a lo largo de los años es que sí hay un chip obviamente muy diferente a mi generación, a las generaciones subsecuentes, en el sentido de estos cambios o estos brincos, como que están más dispuestos a estar haciendo cambios cada vez más rápido, que no tiene nada de malo, y ojo otra vez, si no los haces o los llevas a un extremo. Okay. Esa es la clave de las asunto. O sea, puedes estar cambiando, pero si te conviertes en el que está cambiando cada año de trabajo, pues obviamente te conviertes en los llamamos job hoppers, ¿no? Sí, un chapulín. Un chapulín, o sea, andas brincando de un lugar a otro, y si a mí me llega el currículum de una persona y donde veo que lleva 10 empresas y tiene a lo mejor 24, 25 años y ya lleva 10 empresas y en cada una duró un año o menos, pues quieras o no lo ves y dices, oye, son demasiados brincos, ¿por qué? Es un tema de inestabilidad, o realmente, pues bueno, tuvo la mala fortuna de que llegó un trabajo y cerraron y luego entró a otro no sé, pueden ser muchas las razones, sí, ¿no? Pero de que te pone un foco rojo de inicio, te pone un foco rojo, ¿no? Entonces esos cambios tan frecuentes, sí, y en tan poco tiempo no son, al menos de mi punto de vista, no son buenos, ¿no? Yo tengo 2 ejemplos, fíjate. Uno que me pasó a mí el año pasado, donde entró a mi equipo una persona que duró 2 semanas.
y que en esas 2 semanas de repente un día llegó, no, que ya me voy, que porque una oportunidad que no puedo dejar pasar y no sé qué, haciendo la misma actividad, pero en otra empresa. Después me enteré porque curiosamente a la empresa que fue, llegó a reportarle a un amigo mío. Entonces como que le platicó de dónde venía de la empresa y que le dijo, ¿conoces a fulano, no sé qué? Sí. Es mi amigo. Pues era mi jefe. 2 semanas, nada más. Entonces él me mandó hasta una selfie que mira con quién estoy. Y yo, qué padre, ¿no? Entonces, ahora pregúntame tú, ¿la volverías a contratar? No. Jamás, ¿verdad? No. Nunca. No, lamentablemente. Pero bueno, y la otra que me acordé ahorita que dijiste, a mí me sucedió algo parecido, específicamente a mí tal cual. Yo cuando estaba trabajando en una empresa y me buscaron a los 6 meses de estar en esa empresa, que 6 meses es poco de estar en una empresa, ¿no? Entonces me buscan de otra empresa y, oye, digo, obviamente me contacta la de RH, la de Talent Acquisition, lo que sea. Oye, ven, tenemos una oportunidad para ti. No es que, bueno, pues déjame revisar. Ya, voy. Checo que sí me convenía el movimiento por las condiciones en las que estaba. Por ejemplo, yo estaba de tiempo completo, especialista, etcétera, pero yo estaba dado de alta como outsource cuando todavía se podía ser outsource aquí en México. Yo estaba dado de alta como outsource y esta nueva oportunidad era de planta en una empresa con las prestaciones superiores a la ley, etcétera. Entonces, pues me convenía simplemente por ese brinco, me convenía a mí que ya estaba pensando en casarme a lo mejor, en formar una familia, etcétera, que ese es otro tema ya, dependiendo del punto en el que estás, ves otras cosas, ¿verdad? Sí, Cuando te quieres cambiar. Consideras más cosas. Exacto. Sí. Entonces, a mí me convenía, pero al parecer a la gerente que estaba contratando para esa empresa, a la que me contactó, se le hizo o le llamó la atención que fuera en 6 meses que yo tenía en mi empresa, en esa empresa en la que estaba, que yo estuviera ya pensando en moverme. Entonces, para empezar, le dije, mira, pues para empezar, ustedes me buscan, ¿verdad? O sea, la de Talent Acquisition me buscó. Me dice, le dije, pero si tu pregunta va a por qué consideraría el cambio y eso, porque me dice, específicamente me dice, ¿cómo sé yo que si te contrato no te vas a ir en 6 meses? Claro. Es lo primero que, es justo el punto, o sea, si tú ves a alguien que tiene un año, si tú lo aceptes, dices, bueno, que le doy la oportunidad, tú sabes perfectamente que esa persona, la probabilidad de que se vaya en un año es altísimo. Entonces, por eso es a lo que me refiero, o sea, quieras o no esos cambios tan rápidos, lejos de abrirte más puertas a futuro, a lo mejor sí vas a tener un beneficio inmediato con el cambio, definitivamente. Sí. Digo, si lo estás haciendo un beneficio interesante, pues desde ahí estás mal, ¿no? Pero va a llegar un punto en donde las puertas se te van a cerrar. O sea, ese ritmo, estar cambiando un año en un lado, un año y medio en el otro, 8 meses en el otro, necesariamente va a llegar un punto en donde ya te van a decir, ¿sabes qué? Pues no, gracias, pero no. Ahora, alguien que tiene 10 años en el mismo lugar, de entrada dices, bueno, es una persona estable, pero igual, o sea, es que cada caso, por eso es bien importante el tema de las entrevistas, o sea, cuando estás trayendo, invitando gente a tu equipo de trabajo, la entrevista es clave, o sea, cuando estás del lado de tú estás reclutando a la gente, el hacer una buena entrevista es fundamental, ¿no? Y ya luego también haremos un episodio de eso. De entrevistas. Y traeremos obviamente expertos, porque no somos ninguno de los expertos en el tema, lo único es, hablando de experiencia, pues sí, tengo mucha experiencia entrevistando gente, he entrevistado cientos de personas en 30 años. Entonces, como 100 nada más en un año la vez pasada. En un año, sí, no, en un mes. En 2 meses, sí. Casi 100 personas. Sí. Ya desarrollas otro tipo de habilidades desde que filtro, lo ves, ¿no? Desde que lo ves dices, sí va, no va. Te das cuenta de muchas cosas desde que lo ves. O sea, Oye, nada más para cerrar el tema porque la gente es medio chismosa. Entonces, a esa pregunta digo, y le mando un saludo, no voy a decir su nombre por guardar el anonimato, pero digo, súper buena líder. Ella después estuve ahí en 3 años y ella fue la primera que me dio la oportunidad de subir a un puesto de supervisión. Okay. Entonces, pero volviendo al tema, yo me acuerdo que le dije, fue lo que se me ocurrió en ese momento, pero le dije, me preguntó, ¿qué me asegura a mí que no te vas a ir en 6 meses?
Y le dije, nada, nada. Digo, mi palabra, te aseguro que me quedo al menos un año, voy a aprender, voy a hacerme experto, voy a ser un muy buen empleado, pero pues nada, nada te lo aseguro. Wow. Entonces como que le gustó la respuesta. Bueno, tú fuiste muy honesto, ¿no? Totalmente. Es diferente a la persona que me platicaste ahí que entró y a las 2 semanas se fue. Seguramente, pues Oye, tuvo una buena entrevista, se vendió bien, entró, pero esa persona seguramente ya estaba con el otro proceso. Y ahorita que lo veo en retrospectiva, en serio hubo todo un año donde, te lo prometo, y a la gente que tiene activo su perfil de LinkedIn y eso, que te hablan seguido empresas o así, ese año te lo prometo que me llamaban de alguna otra empresa y yo les decía, así antes de que siguieran o algo, no estoy interesado. Estás honrando Entonces yo el decía, compromiso que oye, hiciste. pues es lo único que me queda, ¿no? Cumplirle. ¿Y qué dices tú? Con la mano en la cintura, hay gente que dice, "Ay, pues X, le dije, pero ya estoy dentro y me sale una mejor oportunidad y me voy". Sí. A eso me refiero. O sea, no es bueno caer en ninguno de los dos polos, en los extremos. Es analizar bien el porqué del cambio otra vez. O sea, muchas veces haces el cambio pues porque te ofrecen 2, 3 pesos más. Sí. Pero si no tienes pues, un plan de carrera, no sabes ni a dónde vas, pues normalmente lo tomas porque soy, pues me van a pagar un poco más. Sí. Y últimamente he visto, por ejemplo, ahí en LinkedIn varios publicaciones de personas decir que tal cual te lo dicen abiertamente. Si tu intención es ganar más dinero, lo ideal es que cada 2, 3 años brinques de empresa. Sí, que eso da tema para platicarlo. Sí, desafortunadamente, bueno, y pues en 30 años lo he visto, pasa normalmente, hay empresas que ya han mejorado mucho eso, pero la gran mayoría yo creo que sí sigue siendo la misma realidad. O sea, las empresas invierten mucho en traer gente, pero no invierten en la misma cantidad en retener a la gente, ¿no? Y sí es triste, o sea, te dan trancazos de un 30% con tal de jalarte, pero ya que estás dentro, vienen estas peleas peleas por darle un nombre en tu evaluación al final del año y andas peleándote ahí para que no sé, te aumenten un 4 o 5% que no llegas ni a la inflación muchas veces y entonces no hay esa coherencia, oye, pues 30%, pero después te voy a castigar y te voy a traer con el 3 o el 4, pues obviamente te vuelve a llegar otra persona y te dice, te vuelvo a ofrecer un 30 y dices, pues me voy, ¿no? Claro. Es una realidad, eso es una realidad, ¿no? No debería de ser, pues no. ¿Tú crees que entonces algo del tema que le sucede, porque ahorita decías que tenía que ver mucho con esta parte generacional, ¿no? De que, oye, a lo mejor antes la gente aguantaba más, soportaba más cosas, y ahora de mi generación, los millennials y las que vienen, ¿tú dirías que es también una falta de paciencia o algo así? ¿O? Es que pueden ser dos cosas. Una es la realidad en la que están viviendo, o sea, también no puedes perder de vista en la realidad en la que nació y vivió tu generación y la generación de los anteriores. O sea, ustedes ya no les va a tocar una pensión, ¿no? Por ejemplo. Aparte. Antes sí decías, bueno, estoy haciendo una carrera a largo plazo con la empresa, porque estoy feliz con la empresa, me tatúo la empresa y me aviento un carrerón ahí, pero sabías que al final había un buen destino, ¿no? Al final del puente. Ahorita, pues es difícil que puedas tener esa lealtad a una empresa por tantos años sabiendo que ya no va a haber pues un colchón, una pensión, un ahorro en ese sentido. Entonces, pues sí te obliga a que en tu vida productiva, pues trates de generar la mayor cantidad de ingreso posible, ¿no? Para poder tener un retiro digno. Pero vuelves al mismo punto, o sea, no debes de hacerlo pues a base de estar brinque y brinque y brinque, que es precisamente lo del el capítulo anterior, ¿no? Pues genera varias fuentes de ingreso. Si haces una carrera más pensada a largo plazo en una empresa, pero empieza a tener ingresos paralelos que te puedan justamente ayudar a generar ese colchón y hay que pues no ahorrarlo sin invertirlo, o sea, ahorrar una parte, pero invertir la mayoría de lo que puedes hacer en estas primeras etapas de tu vida productiva para que a futuro pues puedas tener un buen retiro, ¿no? Esa es una. La otra, la parte de la paciencia, como lo estás diciendo, sí,
desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo de cómo lo quieras ver, las nuevas generaciones sí son muy impacientes en ese sentido, y no es su culpa, o sea, no lo estoy culpando, al contrario. Ellos nacieron en una época en donde están al alcance de un celular, puedes obtener información y puedes tener lo que se te pegue en segundos, ¿no? Entonces es el mundo en el que nacieron, el mundo en el que viven, y no es culpa de ellos, es una realidad. El tema aquí es que en una empresa, pues no, los cambios no son iguales, sí. O sea, tienes que, tus tiempos no son los tiempos de la empresa, ese es mi punto. Entonces, algo que tienen que aprender las nuevas generaciones o desarrollar una habilidad justamente es esa, ser más pacientes. Y esa, para ellos se convierte en una habilidad clave, porque sí es este tema de, no, lo quiero ya me aburrí, ya me desesperé, ya me voy. Esa impaciencia en las empresas, desafortunadamente no les va a jugar a favor. Sí, sí, definitivamente. Digo, creo que al final de cuentas sí es bien, o es algo que tienes que hacerlo intencional de decir, ok, pasaron 6 meses, que también si lo ves desde un punto de vista externo, dices tú, oye, en 6 meses es bien complicado que seas el experto en algo. Sí, a menos que sea una tarea muy sencilla, ¿no? A menos que sea de plano, de que, oye, aquí le tienes que poner un puntito nada más aquí siempre. Exacto. Bueno, a lo mejor. Sí. Pero fuera de eso, cuando estás con procesos más elaborados en una, no sé, empresa donde es muy dinámico la situación o la operación, pues es complicado que realmente... Sí, depende de lo que te rete el puesto. Sí, por ejemplo, sí, en un call center, pues ese es el reto, por ejemplo, ¿no? Porque son habilidades que dominas a la vuelta de 6 meses, ya dominas, porque las preguntas que te hacen son las mismas, las respuestas normalmente son las mismas, los problemas son los mismos. Entonces, a la vuelta de 6 meses, esa persona sabes que ya está ciclada porque no hay más, ¿no? Entonces, depende mucho de la actividad. Si te vas a una empresa, un proceso de manufactura, pues ahí es otra historia, ¿no? Ahí tienes que aprender infinidad de cosas y los escenarios son mucho más complejos. Pues ahí tu curva de aprendizaje no te va a llevar esos 6 meses, te va a llevar a lo mejor años. Y entonces, pues no hay esa necesidad de decir, o no te pueden decir, pues es que ya domino. Pues no dominas, sí. No crees que dominas, pero hay muchas otras cosas que te faltan aprender, y regresas al punto del entrenamiento. Dices, ya lo domino y no me capacitan para hacer otra cosa. ¿Será? No. Complicado. Sí. Retomando entonces, Rafa, digo, hablamos primero acerca del conocimiento, de cómo adquirir conocimiento, las habilidades blandas, duras, y luego un poquito acerca de la experiencia, que al final de cuentas nos dejaste igual, no te creas, pero que depende del contexto, depende de los escenarios, que muchas veces el tiempo sí te da experiencia, pero no toda la cantidad. Por ejemplo, si tienes una actividad muy específica y lo tienes haciendo 10 años, a lo mejor 2 años o 3 años desarrollaste la habilidad, la perfeccionaste, los otros 7 años son de relleno, por así decirlo, ¿no? Sí. Entonces, hablamos de las habilidades, el conocimiento, y de que nos falta en ocasiones paciencia para desarrollarnos y tener ese crecimiento que muchas veces requiere de eso, de esperar, ¿no? Sí, yo lo que puedo decir o añadir es, para justamente los que están iniciando en sus carreras, no caigan en la trampa de quedarte en una zona de confort, ¿no? Porque si estamos hablando de crecimiento y quieres subir de puesto y más, necesariamente tienes que salir de tu zona de confort. Si ya dominaste tu puesto y te quedas muy cómodo ahí, va a ser muy difícil que puedas seguir avanzando. O sea, te tienes que arriesgar, tienes que ser proactivo y levantar la mano y decir, oye, yo quiero aprender algo más, o yo te ayudo con esta tarea, aunque no sepas, pero ya estás aprendiendo algo, ¿no? O sea, te tienes que retar. Si te quedas en esa zona de confort, difícilmente vas a avanzar, ¿no? Perfecto. Bueno, hasta ahí la dejamos el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, por escucharnos una semana más. Nos vemos la próxima semana con un tema nuevo, también súper interesante. Síganos en redes sociales.